A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya. En el control técnico nos acompaña hoy John Martínez y le estamos dando vacaciones a Julio Pinto y del resto del equipo, ¿no? En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar, disculpando a Martín Ramos, que por motivos profesionales no puede estar con nosotros este día. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas, por rcr750.com, que es nuestra plataforma. Les invitamos a suscribirse, como lo expresamos todos los sábados, al canal YouTube RCR750, nuestro portal, nuestro aliado y por supuesto nuestro soporte cuando las cosas se dan como uno las añora, ¿no? Y hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, archivo de nuestros más recientes programas editoriales para quienes quieran acceder. Asimismo, acceso a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bien, y finalmente nosotros estamos aterrizando en la realización de un programa al que queríamos llegar en algún momento, porque definitivamente es parte de lo que somos, vivimos y, por qué no decirlo así, y sufrimos. Nosotros estamos valiendo para este trabajo que vamos a hacer este día del apoyo del Observatorio Gasto Público de SEDICE. Una vez más agradecemos a Rocío Guijarro, al equipo de esta institución que nos sirve de soporte, repetimos, para ir adelante. Y vamos a dar lectura a algo que seguramente les va a resultar a ustedes muy, muy familiar. Gasolina y lubricante, además de transporte, gas y leña, agua potable, internet, teléfono, ¿en venta o no están en venta? Una televisión que desapareció por muchísimos meses y de repente apareció a unos precios exorbitantes y está allí. Alimentación, la vida de los bodegones de los que hemos hablado semana a semana y que ahora se ha convertido en la madre de la dolarización a capricho, como la concebimos algunos venezolanos. ¿Qué pasa con el comercio formal en Venezuela? A capricho, por supuesto, de las alcaldías, de las gobernaciones y de todo aquel que anda a veces uniformado. ¿Qué es de la vida del comercio informal? Hemos estado hablando recientemente con el presidente de Comercio y nos encontramos con que más de la mitad de la economía venezolana que se hace en la parte comercial es informal, pero sin embargo, bueno, deja lo que estamos apreciando y es la supuesta competencia con la vida de los bodegones. No hablemos del CLAP, sobre eso hablaremos en el desarrollo de esta conversación y no digamos nada de lo que está pasando con el sector educación. Definitivamente estamos en una actitud de automasoquismo con el caso de la educación. Es casi igual a la otra parte de la que tenemos que hablar en el desarrollo de esta conversación, que es el carnaval efectivo de la pandemia. Pero bueno, yo prefiero dejarle en este momento la mano o el derecho a Ligia, porque sobre este tema Ligia ha sido definitivamente frontal en los momentos cuando hemos querido hablar de este tema y que para ello pues hoy vamos a contar desde luego con el apoyo de dos profesionales, Oscar Torrealba y Raúl Córdoba, dos economistas del equipo, y si no del equipo, por lo menos del que se apoya también en el Observatorio Gasto Público y con quien vamos a hablar libremente sobre lo que nos está pasando en esto que añoramos todos los ciudadanos de todas partes del mundo, que es la calidad de vida y que nosotros los venezolanos prácticamente la hemos sepultado o nos las han sepultado. Ligia. Buenos días a todos quienes nos están viendo o escuchando a esta hora y a nuestros invitados, por supuesto. Pero sin entrar en mucho preámbulo, porque ya tú hiciste una introducción bastante amplia, Edesio, vayamos directo al grano. Vamos a ver, ¿cuál es la situación real en este momento de los servicios públicos en Venezuela y cómo está afectando al día a día de los venezolanos? No sé cuál de los dos
quiere iniciar la conversación, pero bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, bueno, en nombre de Cedice, estar acá acompañándolos y hablando de estos temas que de verdad son relevantes para la calidad de vida de los venezolanos. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque el economista Raúl Córdoba es quien maneja la data y los pormenores de todo lo relacionado con el informe de servicios básicos. Y yo me especializo más en todo lo relacionado desafortunadamente, con la hiperinflación que vivimos los venezolanos. Sin embargo, es importante destacar que, Cedice Libertad, siendo una institución que promueve los fundamentos del libre mercado, de la libertad individual, preocupada por la erosión de la calidad de vida en Venezuela, ha desarrollado 2 proyectos, no solamente el de servicios básicos, el monitoreo de servicios básicos, sino además el monitoreo sobre la variación de precios específicamente en el área metropolitana de Caracas. Y estos 2 esfuerzos se han conjugado en un informe que hemos denominado calidad de vida. ¿Por qué? Porque, son 2 ámbitos que de alguna u otra manera afectan la calidad de vida del venezolano, le quitan tiempo, le quitan esfuerzo para su día a día. Y eso es lo que tenemos acá, calidad de vida en Venezuela, servicios básicos y poder adquisitivo. Y con esta pequeña introducción me gustaría darle la palabra a Raúl. Raúl es economista, investigador del observatorio, quien, él maneja, es experto en esta área de servicios básicos. Muy buenos días y muchas gracias, Oscar, por la introducción, y gracias a Decio y a Ligia por la invitación. Bueno, conversar un poco de los servicios básicos acá en Venezuela es un tema bastante álgido porque nos lleva a analizar las causas por las cuales nosotros en este momento de desarrollo del país estamos hablando de nuevas inversiones, estamos hablando de reacondicionamiento, de potenciar la infraestructura existente. Entonces, entramos en muchos temas vinculados con la política, con el desarrollo económico, con un conjunto de variables que nos permiten determinar que existen deficiencias en cuanto a la prestación de los servicios básicos. Nosotros en el Observatorio de Gasto Público de Cedice analizamos el desempeño de la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y el transporte. ¿Qué buscamos principalmente? Buscamos analizar cuál es el desempeño del servicio y cuál es la percepción que tienen las personas, los ciudadanos, respecto a esos servicios. Si son continuos, si son de calidad, si consideran que lo que pagan se corresponden con lo que reciben. Encontramos muchos datos relevantes. Voy a dar algunos tips puntuales sobre cada uno para que podamos ahondar un poco en los temas. En cuanto a electricidad, nosotros tenemos desde el año 2007 una nacionalización del sector eléctrico. A la luz de esa nacionalización y en función de otro conjunto de variables, estamos en este momento, viviendo el hecho de que no existe un esquema de inversiones completo que pueda mitigar el tema de las fallas eléctricas, no existe un esquema de mantenimiento, la profesionalización de los técnicos es casi inexistente, hay un manejo poco transparente de los recursos económicos y de los datos de desempeño. Entonces eso nos está llevando a especular a nosotros los investigadores sobre cuál puede ser el desempeño de esos servicios. Entonces nos volcamos a la gente para que nos diga, oye, efectivamente, ¿qué es lo que estás percibiendo respecto a los servicios públicos? Electricidad, agua, telecomunicaciones y transporte. La gente nos dice que por lo menos en nuestras encuestas, el 80% de las personas considera que el esquema tarifario no está acompañando el servicio público, no está acompañando la operación. Hay una propensión alta a pagar más por recibir mejor servicio, un servicio de mejor calidad, un servicio continuo. Pero bueno, estamos viviendo una economía, digamos, muy inestable, con unos ritmos que a veces no podemos identificar. Entonces, hay un aparato productivo nacional muy ralentizado
Y entonces no todo el peso recae sobre la tarifa, todo el peso recae sobre la gente, no el pago de una tarifa puede resolver el problema eléctrico, de agua, de telecomunicaciones y de transporte. Entonces los venezolanos cada vez están registrando sus quejas, registrando sus denuncias en cuanto al desempeño de estos servicios. Por ejemplo, en electricidad, al mes de enero, por lo menos 1 millón de personas han registrado una queja a través de redes sociales o a través del periódico. Eso es un dato alarmante respecto a la situación y no hay ninguna respuesta gubernamental. La respuesta gubernamental casi siempre está ajustada a la reparación de fallas muy puntuales para mantener una operatividad más o menos lineal. Pero estructuralmente no se están haciendo las inversiones necesarias para resolver el problema de fondo. Y esto pasa igual con el agua. El agua hace por lo menos 10 años que no se hacen inversiones, las inversiones correspondientes para resolver el tema infraestructural, para reacondicionar las tuberías, los sistemas de distribución, los de tratamiento. Eso está afectando directamente la continuidad, la cobertura y la calidad del agua. En cuanto a continuidad, todos sabemos que hay unos esquemas de racionamiento que comenzaron en algún momento como para mitigar el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, para mantener los niveles de agua en los embalses. Pero no se hizo la inversión correspondiente para reacondicionar los embalses o para abrir otros embalses. Y estamos viviendo en este momento escasez de agua. Tenemos agua que no está tratada, que está siendo suministrada a los venezolanos. Y tenemos, por ejemplo, zonas del país, en el caso de Falcón, es uno de los casos más emblemáticos, en Nueva Esparta, donde el agua llega cada 20 días. Zonas específicas y zonas donde llega con más regularidad. Pero entonces, esto, en función de lo que estaba diciendo Oscar hace unos momentos, esto afecta directamente la cotidianidad, la calidad de vida del venezolano, su manera de desempeñarse en sus actividades cotidianas y en sus actividades comerciales. Como decía en la introducción, sin meternos en la educación, en la salud, en aspectos tan necesarios donde se requiere el agua, la continuidad eléctrica, donde se requiere movilidad. Por ejemplo, tenemos por lo menos 6 de cada 10 venezolanos consideran que la movilidad o las restricciones de movilidad en transporte son las que están generando que la economía no sea próspera, no sea fructífera. Eso es un dato, digamos, interesante, que nos dice que por lo menos el 60% de las personas tiene problemas para moverse, tiene problemas para trasladar mercancías, para comercializar cosas y para trasladar bienes y servicios, y eso le está generando problemas para el desempeño, para su desempeño económico, para su desempeño cotidiano. En cuanto a telecomunicaciones, entramos un poco en el tema también eléctrico. Hubo una especie de expansión de las nacionalizaciones. El gobierno fue creciendo, fue ampliando su tamaño, su rango de acción, y en este momento estamos viviendo una situación muy diferente a la que vivíamos cuando estábamos en ese proceso de nacionalización. Tenemos una Petróleos de Venezuela que no está generando los ingresos que generaba el país hace por lo menos 15 años, hace por lo menos 5 años. Eso está generando que la economía vaya cada vez más lenta, vaya a un ritmo muy diferente que el que teníamos cuando se ejecutaron esas nacionalizaciones, y el tamaño del gobierno ya no se corresponde con la forma en que puede dar respuesta a estas empresas nacionalizadas. Entonces, estamos viendo, están escuchándose rumores, y como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae, de privatizaciones, de traslados o traspasos empresariales, de pasar a manos privadas o asociaciones público-privadas para brindar mejores servicios, porque esos mejores servicios deben estar acompañados de inversiones que en este momento el gobierno no puede erogar, no puede disponer, porque tiene restricciones en cuanto a sus ingresos. Entonces,
es importante eso que estamos empezando a escuchar de nuevas asociaciones donde las telecomunicaciones son las principales impactadas para poder brindar servicios de mejor calidad, de mejor cobertura, para invertir en el reacondicionamiento de las plataformas de telecomunicaciones y en este momento de pandemia es súper necesario que la economía y el ritmo de la economía acompañe a las personas, tanto en su casa como los que tienen que ir a oficina. Por ejemplo, veo que estamos en los hogares, estamos en distintos lugares, estamos conectados, y el Internet es una necesidad de desarrollo económico en este momento. Hace unos minutos tuve una falla y pude solventarla a través de un dispositivo portátil de una empresa privada. Entonces, la libre competencia, la libertad de poder elegir es necesaria para que el ritmo de la economía mejore, para que los servicios públicos mejoren y para que la calidad de vida de los venezolanos mejore también. Estamos conversando con Oscar Torrealba y Raúl Córdoba, economistas, miembros del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad. Señor Torrealba, al comienzo indicó que varias de las quejas de la gente las revisaron a través de redes sociales y algunos periódicos. ¿Esa es la metodología que emplean para verificar y para levantar esas datas o utilizan otros instrumentos para ese fin? Creo que esa pregunta va directamente a Raúl, que es quien desarrolla el índice del monitoreo de servicios básicos. Vale. Nosotros enfocamos nuestro análisis en poder recolectar la data de tres maneras. Una, a través de las quejas de las personas que podemos visualizar en las redes sociales, en los distintos, en la prensa digital, y tratamos de hacer una cuantificación de la cantidad de quejas únicas o de denuncias únicas que tiene un problema. Esa data la vamos recolectando y la vamos revisando cada quincena. La otra alternativa es revisar la prensa digital diariamente para poder visualizar cómo es el mecanismo de transmisión que tiene la denuncia y el registro, y cómo efectivamente ese registro de alguna manera tiene una trazabilidad y llega a las personas que pues tiene que llegar, pues, del gobierno o de los que están desarrollando el control de esas empresas. Y la tercera alternativa es una alternativa digital en la que tratamos de revisar cada uno de los elementos que en la web existen relacionados con el tema. Por ejemplo, nosotros hacemos un análisis a través de Google Analytics, donde colocamos las distintas etiquetas y las distintas palabras clave relacionadas con el tema y encontramos mucha más información respecto a denuncias, respecto a los voceros de esas empresas que prestan los servicios, y hacemos un cotejo en lo posible de poder identificar cuáles quejas fueron alertas para resolver algún problema y cuáles han sido simplemente una denuncia y no ha tenido ningún tipo de repercusión en cuanto a los entes que resuelven el problema. Esa data, por ejemplo, y también esa data va acompañada de una encuesta que tiene en este momento una muestra de 1.600 personas, donde recolectamos información muy puntual respecto a la percepción que tienen los venezolanos respecto a los servicios públicos. En cuanto, por ejemplo, a combustible, cuál es la cantidad de horas que ha pasado en una cola para surtir gasolina, cuál es el principal problema que se deriva de no tener un servicio eléctrico continuo, cuál es el principal problema que se deriva en su salud respecto a recibir un agua de calidad deficiente. Entonces las personas van registrando sus preguntas, y eso es lo que entre nuestras encuestas. Por ejemplo, tenemos el caso de que
el 97% de las personas considera que ha hecho una cola muy larga para surtir combustible, y en eso se divide, por ejemplo, en ciudades. Hay ciudades del interior del país, por ejemplo en Maracaibo, donde dicen que la hora promedio es por lo menos 15 horas, casi que todo el día para surtir 20 litros de gasolina o 30 litros, o quizás menos. En Caracas el promedio es un poco menor, pero no es mucho menor, es de 11 horas, casi que medio día para poder surtir gasolina. Y los venezolanos ahí tienen una pregunta abierta, donde pueden decir cuáles son sus principales quejas. O sea, hay unos que dicen, oye, esto afecta mi cotidianidad, porque no todos tenemos medio día para invertirlo en una cola. Entonces, el hecho de que estemos viviendo estas situaciones no solo afectan el desempeño económico, el desempeño de la vida, sino que también nos afecta psicológicamente, afecta nuestro devenir, nuestra forma de actuar y de comportarnos como sociedad. Una pregunta, a ver, la percepción, de acuerdo con el monitoreo que ustedes llevan, ¿cuál es el servicio que a nivel nacional tiene o da más problemas? La percepción particular podría ser, en mi caso, que es el tema eléctrico, las fallas eléctricas, pero quizá en el monitoreo que ustedes realizan no es así. ¿Cuál es el servicio que evidentemente da más problemas a nivel nacional? No estoy diciendo por zona, sino en un ponderado, en un promedio, ¿cuál es el que ocasiona más problemas? El que en este momento ocasiona mayores inconvenientes es la electricidad. Y principalmente por tres razones y por tres percepciones, por llamarlo de alguna manera. Una, por las variaciones de voltaje. Cuando la persona percibe un bajón, como comúnmente le llamo, bueno, ya ahí comienzan a entrar como en crisis, a desconectar electrodomésticos, a ver si el internet levanta de nuevo. Entonces, por ahí esa es una de las principales fallas. La segunda es las interrupciones súbitas, que sin ningún tipo de razón hay una interrupción en el servicio. Eso pues también es una de las principales causas o de las principales consecuencias de este problema. Y la tercera, que destacan los venezolanos, es el hecho de que no se cumplen los cronogramas de racionamiento. Hay zonas del país y están desplegadas en la mayor parte del territorio donde hay un esquema de racionamiento que no se cumple. Ese incumplimiento genera zozobra y genera mayores denuncias. Entonces, el sistema eléctrico es el que mayor inconvenientes tiene en Venezuela. Quisiera intervenir en este momento a propósito de lo que están planteando nuestros invitados de hoy, pues que por ser economistas tienen una visión más profunda, digamos, de esta realidad. Nosotros estamos prácticamente a merced de un Estado monopolista de todos los servicios de los que dependemos los ciudadanos. ¿Qué condiciones definitivamente requiere una sociedad para poder hablar de calidad de vida? ¿Podemos definitivamente nosotros creer en la posibilidad de que esto puede evolucionar cuando, en primer lugar, creo que el economista Torrealba, si mal no recuerdo, hace referencia a un detalle muy importante, y es que la industria petrolera dejó de producir el dinero que se requería para financiar los gastos del Estado. El Estado, tiene control de todo, no dispone de fondos, y los ciudadanos estamos prácticamente obligados a que para disponer de algún servicio tenemos que fijar una conducta ajustada a la obligación del pago de las tarifas que se impongan. Todos los servicios de los que estamos hablando, todos tienen unas tarifas que se han convertido prácticamente en un castigo para la ciudadanía. Una ciudadanía que cobra unos salarios en bolívares, pero que está obligado prácticamente a pagar en dólares. Estamos en el medio de una hiperinflación que no sabemos si finalmente va o no a ser corregida, pero sí estamos conscientes de que estamos obligados a pagar todas las tarifas que están estableciéndose a partir de un hecho que se llama necesidad básica. ¿Qué hacemos? Este es un planteamiento para ambos economistas y quizás tienen la mejor y más completa respuesta que puede requerir un oyente en este momento de la otra vía. Bueno, respondiendo la pregunta que se plantea, es importante resaltar varias consideraciones. Lo primero es que hoy en día estamos viendo las consecuencias de políticas económicas totalmente
erróneas. Una de ellas, el crecimiento del tamaño del Estado, un Estado totalmente obeso que creció sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de contención en términos de Estado de Derecho. O sea, no hubo una contención del crecimiento del Estado, dado a que ese crecimiento estuvo prácticamente sostenido con base en una destrucción de las instituciones y de todo el aparato que pueda representar un Estado de Derecho decente. Y tuvimos en definitiva la apropiación por parte del Estado de un conjunto de empresas y de sectores que estaban operando, si bien no a través de un entero libre mercado, pero estaban operando a través de la presencia, a través de capital privado y de la presencia de empresas privadas. Y bueno, desafortunadamente, haciendo caso omiso a las advertencias de los economistas, que desafortunadamente tenemos una labor difícil, que es advertir de consecuencias que no van a ocurrir en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, pues sencillamente, bueno, se aplicaron estas políticas y estamos viendo las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, una destrucción de todos los servicios básicos, una destrucción del poder adquisitivo, una destrucción de todos los servicios que el mismo Estado debe presentar, porque es importante destacar que, si bien es cierto, el Estado tiene unos servicios básicos, como por ejemplo la seguridad, el cumplimiento de los contratos, la preservación de los bienes públicos, pues un Estado que se aventuró a ofrecer otro tipo de servicios. Y bueno, aquí hay una máxima muy elemental, y es que el dinero público no le duele a nadie. Por esa razón es que la empresa privada tiene mucha más efectividad, o sea, mucho más eficiente a la hora de invertir capitales. Vamos a hablar, por ejemplo, de Sidor. En Sidor, desafortunadamente, Sidor es una empresa que produce acero y que su producción es cero. O sea, es una producción que no produce prácticamente nada. Y desafortunadamente, al ser capital público invertido en una empresa de esa magnitud, pues sencillamente irse a pérdida no le duele a nadie. Y se desarrolla una economía totalmente parasitaria, totalmente extractiva, donde desafortunadamente, bueno, el Estado busca exprimir lo que pueda de lo que queda de capital, sin realizar las inversiones pertinentes, porque desafortunadamente se plantea o se opera bajo una premisa, y es que la izquierda piensa que el capital se autorreproduce, que el capital sencillamente se invierte y genera una riqueza infinita, y eso no opera así, eso no funciona así. Cuando uno invierte capital, ese capital tiene que seguir operando, tiene que pensarse en su mantenimiento, tiene que pensarse en buenas decisiones, en mantener ese capital operativo para que se pueda generar riqueza. Entonces, fíjense cómo incluso hasta los paradigmas por los cuales se parte de la política pública son sumamente importantes a la hora de tomar decisiones en materia de política económica. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, tal y como mencionó el economista Raúl Córdoba, el Estado no tiene recursos. O sea, el Estado es un Estado quebrado, tiene pocos recursos, si acaso cuenta para mantener sus gastos corrientes y de operaciones como tal del gobierno central, poco tiene para realizar las inversiones pertinentes, inversiones que no realizó y que desafortunadamente eso decantó en una obsolescencia del capital, en una depreciación del capital. ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno, contar. Si no se puede contar con capital público, y ya hemos visto que si en caso de contar con dicho capital no es eficiente en el largo plazo, hay que contar con capital privado. Y no solamente contar con capital privado, sino generar un ambiente competitivo para que porque del ambiente competitivo quien se beneficia es el consumidor. O sea, no un capital privado que esté protegido por el Estado y que no tenga competencia, si se genera un monopolio, porque los monopolios prácticamente se solidifican gracias a la intervención estatal. No. Cuando nosotros hablamos de intervención del capital privado, estamos hablando de inversión y competencia para que sean los individuos, los ciudadanos, los que se beneficien de una relación muy básica, que es mayor calidad de los servicios a un menor costo, que eso es lo que desafortunadamente no estamos teniendo. Estamos teniendo todo lo contrario. Estamos teniendo un aumento del precio de los servicios con una calidad cada vez más incipiente, cada vez más problemática para la vida de todos nosotros. Entonces, y esencial,
buscar un esquema de privatizaciones totalmente transparente, porque recordemos que la economía funciona, o sea, hay muchos elementos que están involucrados, y uno de esos es la incertidumbre y la credibilidad de las políticas. O sea, si quien emite la política no es creíble, entonces la consecuencia de la política, el efecto de la política, tampoco va a ser creíble. Y por supuesto la efectividad de la política va a verse en entredicho. Entonces, para poder aplicar un plan de privatizaciones, se tiene que aplicar de una manera transparente para que actúen y para que inviertan los mejores actores posibles. Si yo aplico un programa de privatizaciones totalmente hermético, a dedo, pues sencillamente yo no estoy garantizando bajo mecanismos propios, como por ejemplo la subasta y todo lo que tenga que ver con la teoría de juegos, no estoy aplicando mecanismos propios para realizar las privatizaciones pertinentes para que sean los mejores actores que el mercado pueda ofrecer, quienes se hagan, quienes inviertan en los servicios que, bueno, desafortunadamente están tan precarios como ya Raúl nos ha descrito. Señor Torrealba, aprovechando esto último que indicó, quería dejarle dos preguntas. ¿Es posible que Venezuela se recupere sin la ayuda de organismos multilaterales? Y la otra pregunta es con respecto al bolívar. Yo también se lo he hecho a otros invitados. Si vale la pena recuperarlo como moneda. Ya prácticamente Venezuela va para 2 años de una dolarización de facto. La gente, como se decía inicialmente, gana en bolívares, pero gasta en dólares. Y eso yo creo que es insostenible. ¿Vale la pena recuperar el bolívar, o sea, en este contexto? Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues hay un antes y un después de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, pues era de esperarse que en un país Venezuela es lo que en términos aristotélicos podemos llamar un país potencial. ¿Y qué es un país potencial? ¿Qué es algo que está en potencia? Es una promesa futura, es algo que puede ser. Y Venezuela es un país en potencia porque tiene recursos naturales, porque tiene mucho capital humano, porque afortunadamente tenemos la herencia de una buena educación y de personas que son realmente talentosas, y eso Venezuela lo ha demostrado a lo largo de los años, y pese a las adversidades, somos un país en potencia, y un país en potencia es un país susceptible de inversiones, con las condiciones políticas adecuadas, con las condiciones de política económica que permitan que haya certidumbre para esas inversiones, pero es un país en potencia. Ahora bien, no es lo mismo antes de la pandemia, que bueno, hay capitales que estaban bueno, buscando alternativas de inversión, a después de la pandemia, donde muchos países tuvieron un decrecimiento, un poco de desempeño económico, donde hay mayor nivel de incertidumbre y donde ya los capitales no están tan disponibles como estaban antes. Y quiero decir con esto que antes de la pandemia quizás era más probable que dependiéramos menos de la ayuda de organismos multilaterales que ahora. O sea, hoy en día la ayuda de organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, pues va a ser crucial para poder emprender algunas acciones y poder recuperar al país, sobre todo, ojo, y esto es importante, enmarcando al país y recuperando condiciones ideales para atraer la inversión privada. Porque, de nuevo, son tantas deudas pendientes, es tanto lo que hay que hacer, que hay que priorizar muy bien todo tipo de ayuda que Venezuela pueda recibir. O sea, por ejemplo, tenemos una cantidad de problemáticas, empezando por servicios básicos, empezando por bienes públicos y un largo etcétera. Conviene, por ejemplo, agarrar, ojo, y una deuda social increíble. El 96% de las personas, de acuerdo con la encuesta en COVID, son pobres. O sea, prácticamente todos los venezolanos, medida por línea de ingresos, estamos sumergidos en la pobreza. Entonces, bajo esas circunstancias, conviene tomar recursos provenientes de organismos multilaterales, por ejemplo, para recuperar una empresa como PDVSA, teniendo esa deuda social que resolver. O sea, aquí hay que hacerse una gran cantidad de preguntas, sobre todo porque esto me recuerda a esto de manejar los recursos con criterio de escasez y no con escasez de criterios. Eso es lo que realmente hay que hacer. O sea, que aquí el tomador de decisión, quien vaya a recuperar al país, si es que esa voluntad existe, pues tiene que tomar este tipo de decisiones porque hay unos costos de oportunidad realmente elevados. Hoy en día, respondiendo a la primera pregunta, pues sencillamente es fundamental la intervención, la ayuda de organismos multilaterales, porque desafortunadamente hay demasiada materia pendiente en cuanto a recuperación nacional. Con respecto a lo segundo, pues hay un gran debate y esto me lleva a mí a hablar un poco sobre algunos problemas de la economía. Hay unos problemas de la economía que no son ni siquiera propios de la economía. O sea,
la física, siendo una ciencia exacta, también tiene problemas de delimitación. Y la economía también lo tiene. Porque cuando uno le pregunta a los economistas, bueno, ¿el bolívar es o no es dinero? Pues entonces algunos te dicen que sí, hay otros que te dicen que no, porque sencillamente no hay una delimitación fija que te diga, bueno, a partir de qué momento el dinero deja de ser dinero. Si me lo preguntas a mí, el bolívar dejó de ser dinero hace muchísimo tiempo, porque como bien tú lo has mencionado, tenemos una gran cantidad de años sufriendo de hiperinflación y sencillamente el poder adquisitivo de Bolívar se ha erosionado. Y si hoy en día se utiliza porque hay una presencia estatal increíble, porque los pensionados cobran en bolívares, así sea incipiente ese monto, porque hay una gran cantidad de empleados públicos, 3 millones de empleados públicos, y sencillamente se sigue emitiendo bolívares, sigue llegando a ciertas cuentas, hay ciertos pagos que se hacen en bolívares y que se exigen pagar en bolívares, y eso es lo que, eso junto al problema de liquidez de billetes en circulación, es decir, que no hay dólares de baja denominación con los cuales uno pueda dar un pago exacto, es lo que ha permitido la subsistencia del bolívar dentro del flujo económico venezolano. Pero si tú eliminas la presencia de ese Estado, la obligatoriedad de pagar servicios en bolívares, y si tú surtes a la economía nacional de liquidez, de billetes de baja denominación, yo dudo, honestamente dudo muchísimo que el bolívar siga circulando. O sea, si el bolívar siga circulando porque no queda de otra, no porque la gente lo quiera. Entonces, yo honestamente, o sea, si yo tengo que plantear una política en términos monetarios, yo plantearía, más allá de la dolarización, plantearía la libertad monetaria para Venezuela, por varias razones, porque no solamente estamos hablando de que la economía está dolarizada de facto, sino que también los venezolanos, Venezuela es uno de los principales países que maneja criptomonedas. Entonces, ¿cómo tú puedes aprovechar esa oportunidad? Si de forma espontánea las personas han encontrado, por ejemplo, en las criptomonedas, un mejor uso que en el bolívar, huyendo precisamente de la hiperinflación, ¿por qué entonces prohibirlo o limitarlo a través de una dolarización, que sería entonces un proceso de sustitución monetaria donde cambiaría el bolívar por el dólar? Es preferible un proceso de libertad monetaria donde exista la plena libertad para que las personas usen la moneda de su preferencia. En este momento, el uso de la forma como se ha ido desempeñando el uso del dólar es libertad, porque se ha hecho presente bajo el cuestionamiento inicial del Estado y de repente el dólar ya ha pasado a formar parte de las inquietudes que tiene el gobierno venezolano al decir, mira, vamos a hacer que los bancos te reciban tus dólares y te pueda prestar dólares. ¿Eso realmente responde a alguna estrategia que hacer suponer un resultado positivo, o sencillamente es una forma de prolongar un estado o una situación que no se puede enfrentar con la responsabilidad del caso, ¿no? Bueno, yo voy a dar mi apreciación, no sé si Raúl tenga alguna apreciación con respecto a esta pregunta, pero con base en mi apreciación, a mí me gusta siempre analizar al gobierno como un grupo, bueno, como lo tradicional, es un grupo de personas que quieren mantenerse en el poder. La gran diferencia es que este grupo de personas quieren mantenerse en el poder al precio que sea. ¿Y qué significa el precio que sea? Significa que no importa si esto conlleva a un deterioro de la calidad de vida de 30 millones de personas. O sea, ellos quieren estar en el poder al precio que sea. ¿Y qué significa esto? Una capacidad de adaptación increíble. Y vamos a hacer un recuento del estatus del gobierno. Pues, como bien mencionó Raúl, hay una disminución por concepto de ingresos de exportación petrolera, siendo esto el principal el principal vía de ingresos de dólares al país, principalmente de ingresos al Estado. Pues tenemos un Estado que, bueno, está sumergido con un conjunto de sanciones económicas. Tenemos una disminución abrupta de los ingresos fiscales producto de la misma hiperinflación que el mismo Estado ha generado, porque, o sea, tú tienes ingresos por concepto de impuestos, pero si tú tienes hiperinflación que la estás generando tú mismo, pues esos conceptos, o sea, esos ingresos por concepto de impuestos se te están erosionando a ti mismo en tus cuentas. Pues entonces, si tienes esa situación, ¿qué puedes hacer tomando en consideración que la economía, que los venezolanos, pese a las restricciones, se han estado dolarizando en el mercado informal? Bueno, adaptarte
tratar de hacerte con una serie de flujos, o sea, con una parte de esos flujos que están circulando. Y eso comenzó antes del año 2018, cuando, y no sé si recuerdan, cuando el gobierno trató de instaurar unas casas de cambio en la frontera con esta empresa que se llama Zoom, si no me equivoco, que es una empresa de casas de cambio. Y eso no funcionó porque, por supuesto, y de nuevo lo menciono, si quien emite la política no es confiable, pues la política en sí misma no va a ser confiable. Eso no funcionó, las personas siguieron operando a través de empresas de remesa, pues paralelas al Estado, y la economía siguió dolarizándose. Pues, ¿qué hizo el gobierno nacional? Pues sencillamente buscó la manera de permitir la dolarización, pues para tratar de hacerse con una parte de esos flujos. ¿Y cómo se hace con una parte de esos flujos? Pues a través de los impuestos. Entonces, fíjense, tienes una economía que se está dolarizando, como tú tienes la dolarización prohibida, pues no puedes de forma legal hacerte con una parte de los recursos, disminuyeron tus ingresos por el concepto petrolero, pues ¿qué hacen? Bueno, derogan la ley de ilícitos cambiarios, como ocurrió en agosto de 2018, y vas creando mecanismos para que ese flujo de dólares que está circulando y que cada vez es mayor, pues circule por instituciones formales, en este caso la banca. Y si circula por instituciones formales, en este caso la banca, yo puedo pechar impuestos sobre esos recursos y puedo medio solucionar mi problema fiscal. De nuevo, esto no se hace porque existe una preocupación por la calidad de vida de las personas, por el bienestar de las personas, que ese realmente es el sentido propio de una política pública. No, se hace sencillamente por la subsistencia de ellos en el poder. Sí, mi señor Torrealba, yo tenía una inquietud sobre un comentario que ya realizó sobre las inversiones, la confianza, el marco jurídico, dado que hay que atacar diversos frentes, porque la verdad que la economía nacional pues está en el piso. Usted hablaba de la transparencia para poder crear esa confianza para que vengan las inversiones necesarias. Ahora, no creo que haya mucha transparencia partiendo del hecho de que el año pasado se aprobó una ley antibloqueo que es con la que el gobierno pretende traer algunas inversiones, digo algunas porque no sabemos evidentemente quiénes son las que van a venir, o quizás los aliados políticos devenidos en algún momento en socios comerciales, si es que se puede llegar a esa figura. Esas inversiones, ese capital que pueda traer de manera puntual el gobierno mediante esta ley, puede decirse que es una inversión que será suficiente para lo que necesitamos, o puede hablarse de una semiapertura de alguna manera con esta ley antibloqueo poco transparente, como ya hemos dicho antes. Bueno, es una especie de privatización controlada. Y esta es una privatización controlada que podemos denominarla, que ya ha existido durante mucho tiempo, que se llama mercantilismo. ¿Y qué significaba el mercantilismo? El mercantilismo significaba que existía comercio, pero que había una dependencia de los comerciantes con respecto al rey. O sea, ¿qué ocurre hoy en día? Cuando uno habla de mercantilismo, habla de una especie de sistema privado administrado por la gente o el gobierno central. O sea, ¿cuál es la idea de la transparencia? ¿Cuál es la idea de privatizar por medio de un mecanismo de subasta completamente transparente? Que tú puedas permitir que los mejores postores se hagan con esas inversiones, no con esas inversiones, se hagan con esas oportunidades de inversión, porque así lo valoran. O sea, lo interesante de la economía es que a través de un esquema de precios tú puedas entregarle cierta empresa a quien mejor lo valore, porque bueno, estará mucho más interesado en invertir el capital suficiente para poder optimizarse. Ahora, si estamos hablando de un esquema totalmente lúgubre, hermético, centralizado, pues no estamos garantizando que sean los mejores actores quienes se hagan, bueno, quienes asuman la apropiación de estas empresas que se están privatizando. ¿Cuál será el desempeño económico de Venezuela? Probablemente no sea el mejor, o sea, no va a ser el mejor comparado con un escenario de transparencia, pero digamos que existe la posibilidad de que sea mucho mejor del que tenemos ahora, pese, ojo, a esta situación en la cual no estamos pues en un escenario completamente transparente.
En términos reales, ¿en cuánto se ha reducido el gasto público en los últimos años a raíz precisamente de la caída en los ingresos petroleros? Mira, la caída del gasto público es exorbitante. No tengo una cifra exacta acá, pero te puedo hablar de porcentaje. Por ejemplo, el gasto público con relación a las importaciones. El Estado venezolano importaba el 70%, o sea, del 100% de las importaciones. El 70% era del sector público y hoy en día es poco menos del 20%. O sea, prácticamente todas las importaciones que hoy en día hay en el país son o están de la mano del sector privado. O sea, básicamente, y ojo, si nosotros medimos el gasto público con relación a las ayudas sociales, también esto tomando en consideración o dolarizando las ayudas sociales, vemos que la ayuda social no representa más de $7 mensuales, sumando la caja CLAP, sumando las transferencias por el carnet de la patria, sumando todo eso, no llega si acaso a $7 por persona. Y sabemos que de los 10 millones de personas que supuestamente están en el carnet de la patria, no todos reciben todos los beneficios al mismo tiempo. Estamos hablando entonces de una disminución en términos reales significativa del gasto público, sencillamente porque no existen ingresos. Ahora, hay algo que es importante destacar. Este escenario se ha visto, esta disminución del gasto público se ha visto desde hace mucho tiempo, y por esa misma razón ellos monetizan su déficit fiscal, y esa monetización del déficit fiscal pues termina en hiperinflación y tal como alguno de ustedes lo mencionó, la inflación en ese sentido es una consecuencia de un problema que en efecto, en esencia, es fiscal. Ahora bien, a medida que el Estado venezolano se vaya dolarizando poco a poco, de forma paulatina, pues entonces vamos a ver una disminución de la variación de precios del consumidor, en este caso la que nosotros medimos en el Observatorio de Gasto Público, que es el inflaciómetro de Caracas. Pero incluso en la medición de inflación que mide la Asamblea Nacional y la que hoy publicó, de hecho, el Banco Central de Venezuela, también se ve una disminución significativa. A medida que el Estado se vaya dolarizando, pues irá reordenando de alguna manera sus finanzas y quizás no aumente el gasto, pero sí por lo menos pueda disminuir la monetización del déficit, que bueno, también nos preocupa y que decanta en hiperinflación. Sí, bueno, nosotros agradecemos a los economistas Oscar Torrealba y Raúl Córdoba. Bueno, el señor Córdoba tuvo que ausentarse antes. Pertenecen al Observatorio de Gasto Público de Sedicia Libertad. De verdad agradecidos por esta clase que nos han dado hoy, y de verdad se quedaron muchos temas por fuera, ¿no? Y desde ya los invitamos a una próxima emisión de La Otra Vía. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vale, estamos a la orden. Nosotros no nos queremos despedir sin antes saludar a algunas personas que nos han inscrito y nos han hecho llegar sus inquietudes. Ellos son Esperanza Cortés, Hugo Duarte, Luis Rodríguez, William Stello, Roberto Ríos, Miguel Sequera, Oscar Izaguirre, Marce Fonseca, Ruth Tolosa, Gabriel Maneiro, Xiomar Hidalgo y Jesús González. Ellos son unos consecuentes oyentes desde hace varios años y hasta el sol de hoy nos siguen enviando recomendaciones. Nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Wilix Arcaya en la gerencia de producción, Ian Martínez y Julio Pinto en la asistencia técnica, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Edesio Brito Adrián. Los invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.